Habla asambleísta Juan Cárdenas. Asambleísta, disculpe, si es tan gentil, podría habilitar su micrófono porque no se le escucha. Señor colegas asambleístas. Sí, está perfecto, asambleísta. Adelante, muchas gracias. Decía que no estaba programada mi intervención en este debate, pero ante la avalancha de conceptos y conceptos, es bueno refrescar la memoria colectiva. El gobierno de la Revolución Ciudadana inició su gestión y una de sus primeras decisiones fue poner de patitas fuera de las fronteras al Fondo Monetario Internacional. Y el país vivió una década de profundas transformaciones, de construcciones extraordinarias que cambiaron la vida de todos los compatriotas, inclusive de los banqueros. Así que pongamos esto en perspectiva. No es entonces necesario este sometimiento vergonzoso que nos ubica como un país tercermundista, sometido a los dictados de un organismo que inclusive para tratar de quedar bien en la pandemia, recomendó que no paguen la deuda externa, cosa que no se cumplió en el Ecuador. La esencia del proyecto no ha cambiado. Sigue siendo innecesaria, inoportuna, nada tiene que ver con la pandemia, y más bien buscan la manera de camuflar un caballo de Troya que atenta en contra de la autonomía, llámese esta de la seguridad social o de los organismos autónomos descentralizados. Y se insiste en establecer un organismo superior, una superestructura por sobre el Estado, por sobre el gobierno. Y ese organismo es el perro faldero del Fondo Monetario Internacional. Ese organismo que hoy mismo tiene reservas que deberían servir para priorizar la atención de la enorme agenda que exige la emergencia, está allí lista para cumplir su objetivo tenebroso y secundario, subalterno y mentiroso: respaldar, garantizar el pago de deuda externa. Lo dijo nuestro coordinador: hay que cambiar la papeleta presidencial a futuro y poner primero al ministro de Finanzas, que es el papá de todas las decisiones. Y esto contraviene el espíritu democrático y la división de funciones. No puede ser que un ministro elegido por el Ejecutivo se convierta en el niño mimado de los neoliberales chulqueros extranjeros y ellos intenten gobernar a su antojo. Invocar la crisis, invocar el dolor, la angustia, la muerte, el abandono y la soledad en que vive una enorme cantidad de compatriotas para querer sensibilizar a la aprobación de este proyecto de ley, a mí me parece poco menos que perverso. Aquí se han oído muchas intervenciones. La última, que dijo que para que no nos digan vagos, hay que aprobar todo lo que viene del Ejecutivo. No, coleguita.
nosotros tenemos conciencia y representatividad ante nuestro pueblo y tenemos la obligación de rendirle cuentas a nuestros electores. Si se aprobaría esta ley con nuestros votos, sería someter la economía del país a las directrices oprobiosas del neoliberalismo. Y este ya no es un discurso ideológico, es una realidad, porque ya nos ha pasado. Creer que esto es urgente es poco menos que tragarnos una rueda de molino. Hemos escuchado y con pena que algunos otrora líderes que deberían priorizar la defensa de los sectores marginados recojan la bandera del banquero, sabiendo que nunca estarán en la mesa directiva. Y hablan de ese banquero y dicen que anda suelto, que camina libremente. ¿Y saben por qué? Ya prescribieron las acciones, pero no por eso dejó de existir el atraco bancario. Pero algo más, no solo fue el atraco bancario. Al año, cuando a través de la AGD se inició la devolución con los fondos de todos los ecuatorianos, exonerando a los banqueros para que escondan el botín. Recordemos esos famosos certificados reprogramados, con lo que los bancos recibieron un segundo regalo. Esos certificados reprogramados fueron entregados a los estafados depositantes que esperaron un año para movilizar sus cuentas. Fueron al banco con esos certificados a convertirlo en efectivo. Y la respuesta de los banqueros fue que lo recibían sí, pero máximo al 40% de su valor nominal. Y ahí se llevaron no menos del 40, 50 y hasta el 60% de esos certificados de depósito reprogramados. Pero no quedó ahí, ecuatorianos, porque llevaron esos banqueros, y entre ellos el que sabemos, a redescontar en el Banco Central esos certificados de depósito reprogramados y recibieron el 100% de su valor. Ese fue el segundo y gran atraco bancario. Ellos son los que regresan para darnos lecciones de moral, para recomendarnos que aprobemos una ley inconveniente, inoportuna, que rompe el esquema democrático de un país que aprendió a vivir con dignidad, con soberanía, que era capaz de crear metas muy importantes y de largo alcance. Y hoy día, en cambio, vemos con pena cómo se destruye la educación superior, cómo los estudiantes se encuentran prácticamente en pie de lucha, defendiendo las rentas que les cortaron para priorizar precisamente el servicio de la deuda externa. Vemos con mucha tristeza como nuestra universidad de la provincia del Cañar, la UNAE, la Universidad de Docentes para Docentes, está prácticamente al borde de la muerte institucional, porque le quitaron sus recursos, porque tuvieron que despedir a los docentes, porque su extensión en la Amazonía también se encuentra en estado realmente de descomposición, sobre todo financiera. Estos son los escenarios pavorosos que vivimos, además de la pandemia. En este escenario no podemos impulsar la aprobación de una ley que no es urgente, que no es necesaria, que es inconveniente, que afecta los grandes intereses del país y solamente somete nuestra economía al maridaje de la banca criolla con el esquema neoliberal de los organismos chunqueros internacionales. Para eso no podemos prestarnos, señor presidente. Gracias, señor presidente.
señores asambleístas.